sacerdote ahí en el cielo. Aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. En el santuario.
Si les parece, le damos oportunidad a los heraldos del rey. ¿Qué piensan? Ellos nos van a traer una canción que nos va a proyectar al cielo. Se titula La Redención. Los heraldos del rey. Hace años escuché que Jesús volverá a hacerte con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Yo lo cantaba con poder, las señales anuncian ya. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Odio, guerra por doquier, violencia y maldad. No dudemos más, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiar, pronto nuestro Rey vendrá, proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención, la redención. Ya está.
oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad, creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios, dulce oración. Este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sion, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Sonidos de vientos y lo siento más cerca que leyes.
los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. ¿Cuántos dicen amén? No. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo venga pronto. Que venga y que estemos listos con nuestras familias. No más dolor, no más muerte. Miren, las profecías cumpliéndose están. ¿Qué falta? ¿Qué falta, pastor? El pueblo escogido, persecución tendrá. Pero no teman, Jesús está con su pueblo. Solo falta poco tiempo. Todo indica que se acerca la venida del Señor. Y al clamor final, los cielos se abrirán. Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. ¿Quieren cantar con nosotros? Pónganse de pie y cantemos. Cuando Cristo seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Aleluya. Gloria sea al Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a delicados pastos me hará descansar. Y para el río tranquilo no hay quien me pueda conducir. Soy oveja que precisa de un pastor. Y aunque sombras me causen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal.
Soy oveja que precisa de un pastor. Si las pruebas me traen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. Y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Soy oveja que precisa de un Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga del día. Es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar.
majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantan, y en el aire los abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey, y trompetas mil con Él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno. En el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh, aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh, aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario.
así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas cobraré en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Lo ve así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Lo ve así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario, en el santuario. Feliz sábado, apreciados amigos, hermanos. Una vez más estamos aquí para adorar a nuestro Dios. Es una alegría después de 7 días volver a reunirnos para poder aprender un poco más acerca de la palabra de Dios. Y lo que vamos a pedir en primer lugar es la presencia de Dios, porque si Dios está presente, Él nos va a iluminar para poder entender lo que nos ha dejado escrito en su palabra. Y para empezar, vamos a entonar un himno. Nuestro himno acostumbrado, el himno número 33. Así que en este momento voy a compartir la pantalla para que todos podamos entonar este himno. El himno número 33.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este día venimos ante ti porque queremos, Señor, que tú puedas hacernos entender lo que tú has dejado escrito en tu palabra. Te damos gracias porque podemos todavía poder continuar con libertad para estudiar tu palabra, Señor, y queremos aprender más de ti. Y por ese motivo es que estamos reunidos para poder, Señor, conocerte más. Gracias por las bendiciones que nos has dado y que nos darás. Quédate con nosotros, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, ya hemos venido estudiando durante las últimas semanas acerca de lo que significa el pecado y de cómo es que Dios nos perdona. Habíamos hablado acerca de un tema importante que se denomina, en el mundo teológico, se denomina la justificación por la fe. Y nosotros habíamos explicado en términos sencillos que justificación no es otra cosa que perdón. ¿Y por qué es que se identifica al perdón con este término? Bueno, básicamente porque cuando Dios nos perdona, nos considera justos. Es decir, como si nunca hubiéramos pecado. Y debido a eso, es que nosotros somos justos. No porque tengamos una justicia propia, sino porque cuando fuimos perdonados, Cristo nos da su justicia. Esa justicia de Cristo que vivió en este mundo tal cual nosotros vivimos ahora, pero la gran diferencia es que Cristo no pecó. Y Cristo no pecó no porque su naturaleza haya sido diferente que la nuestra, sino que Él dependía constantemente del Padre. Y eso fue lo que hizo que Cristo lograra vencer las tentaciones, porque Cristo fue tentado. No solo fue tentado 3 veces, como algunos creen, las 3 tentaciones de Cristo, sino que Cristo desde que tuvo uso de razón fue tentado, hasta el último minuto de su vida. ¿Por qué? Porque es que Cristo fue tentado, o por qué Cristo tenía esa posibilidad de ser tentado. Y la única respuesta es que Cristo asumió nuestra naturaleza cuando Él vino a este mundo. Cuando nació como un bebé, hijo de María y de José, Él fue sujeto a las tentaciones y tuvo nuestra naturaleza. Porque si no hubiera tenido nuestra naturaleza, si Él hubiera tenido una naturaleza divina, pues para Él no hubieran sido tentaciones. Entonces, la pregunta es, ¿y dónde estuvo su secreto? Porque Jesús era Dios y es Dios y seguirá siendo Dios por la eternidad. Entonces, la otra pregunta que generalmente uno se podría hacer es, pero claro, si Cristo fue Dios y Dios no puede ser tentado, entonces lo que vivió en este mundo no fue tentación para Él y por eso pudo vivir sin pecado. Pero nosotros en semanas anteriores ya hemos estudiado en la palabra de Dios de que Cristo cuando nació con nuestra propia naturaleza, con la naturaleza humana. ¿Y qué significa tener la naturaleza humana? En términos muy sencillos, significa que es más fácil para nosotros hacer el mal que hacer el bien. Eso no significa pecado. Mientras uno no ceda a la tentación, simplemente eso es una tentación y no es pecado. El pecado se origina cuando uno decide cometer una acción que sabemos que desagrada a Dios. Entonces, a partir de ese momento, a partir que nosotros decidimos
ejecutar esa acción, entonces a partir de ese momento esa tentación deja de ser tentación y se convierte en pecado. Cristo tuvo muchas tentaciones, pero no cometió pecado. Toda una vida sin pecado vivió en este mundo, no por el poder que él tenía, porque el poder que él tenía era un poder divino, porque él era Dios, pero cuando vino a este mundo, él decidió dejar todo ese poder, dejar esa naturaleza de Dios y asumir la naturaleza humana y vivir tal cual nosotros vivimos. Entonces, de esa manera, él podía en carne propia vivir lo que nosotros vivimos, vivir lo que el ser humano vivía, sufrir lo que el ser humano sufría. De tal manera que en carne propia él podría de esa forma experimentar lo que significa ser un ser humano. Claro, como es Dios, él podía haberlo entendido, pero no por experiencia propia. Entonces, si hubiera sido así, Satanás hubiera tenido un argumento para decir de que la ley de Dios no era posible de cumplir, de que Dios era un tirano. Ese fue siempre el argumento de Satanás, que Dios era un tirano y que las leyes de Dios restringían al ser humano. Y esas leyes no deberían existir, sino que se debería dejar al ser humano que él, bajo su criterio, pudiera decidir qué es lo mejor. Pero ya hemos visto, a través de la historia de este mundo, qué pasa cuando el ser humano se aleja de Dios. Cuando esas leyes de Dios las echa por tierra y decide hacer lo que él cree que es mejor. Y por eso tenemos todas las consecuencias del pecado que existen en este mundo. Entonces, Cristo vino a este mundo para poder pagar esa deuda que nosotros los pecadores teníamos. Porque la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si nosotros somos merecedores del pecado, pues, o mejor dicho, si somos merecedores de la muerte por haber pecado, entonces estamos condenados a una muerte eterna. Pero Cristo, desde antes de la fundación del mundo, había planificado que en el caso de que el ser humano cayera en la tentación, Cristo iba a venir a este mundo para poder asumir esa culpa, esa pena por el pecado en lugar del ser humano, de tal forma que el ser humano pueda vivir. Entonces fue por eso que Cristo vino a este mundo. Y Cristo dio su vida por ti y por mí, por cada ser humano que ha vivido, que vive y que vivirá en este mundo. Cristo se ofreció para pagar esa deuda. Pero la deuda va a ser pagada cuando la persona decide aceptar esa invitación. Esa invitación a aceptar a Cristo, a seguirle y a hacer su voluntad. Aquellos que no decidan o que decidan no aceptar esa invitación, pues Dios, en base al libre albedrío que Dios le da a cada ser humano, Dios respeta esa decisión y lamentablemente esa persona no va a ser salva. ¿Y qué significa ser salvo? Justamente salvarnos de esa muerte eterna. ¿Y qué significa eso? Significa que algún día, cuando Cristo venga, Dios, a aquellos que decidieron aceptarle, si están vivos, van a ir con Él al cielo. Y aquellos que estuvieron muertos van a resucitar y también los va a llevar con Él al cielo, para tener vida eterna. Esa es la salvación que Cristo nos ofrece.
Entonces, este ha sido un resumen de los temas que hemos estudiado durante las semanas anteriores para que alguien que recién ahora empieza a ver este video pueda tener un resumen y poder continuar con lo que vamos a ver hoy día. Entonces, el tema de hoy lleva como título la justificación por la fe. Y en este momento voy a poner la diapositiva para que todos podamos ver. Ahí está. Ahí tenemos la diapositiva. Ese es el título. Y habíamos dicho que justificación significa que Dios me perdona porque yo me arrepentí. Y no solo me perdona, sino que ese perdón significa que me considera justo. Me considera como si nunca hubiera pecado. Bueno, y ahora vamos a leer la Biblia. ¿Qué dice Salmo 51:10? En el Salmo 51 es un salmo en el cual el rey David expresa aquella situación por la cual estaba pasando debido a que había cometido un pecado muy grave. Entonces, él quería ser perdonado, quería ser justificado. Y luego de una serie de declaraciones que él da, en el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En los versículos anteriores, él pide el perdón a Dios, pero no basta el perdón, sino que el perdón que justifica al ser humano hace que el ser humano se sienta libre del pecado, pero no significa que va a tener, pues, como ya tiene el perdón, va a tener la salvación garantizada. ¿Por qué? Porque Dios no solamente quiere perdonarnos, Dios quiere que nosotros, como seres humanos, con esta naturaleza que tenemos, quiere que venzamos al pecado. Es decir, a lo largo de nuestra vida, Dios nos da el poder para vencer al pecado. Por eso aquí el rey David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, no solo quería ser perdonado, sino quería mantener en su vida y reflejar ese perdón que Dios le ha dado a través de un corazón limpio y un espíritu recto. Es decir, no significa solo en un momento ser perdonado, sino que después significa vivir rectamente. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y eso es lo que expresa aquí el rey David. Ahora, habíamos estudiado también acerca del verdadero evangelio. El verdadero evangelio está fundamentado en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, y ese verdadero evangelio, que significa salvación, nos salva del pecado. Y también habíamos estudiado que el pecado en este mundo algunas veces, o mejor dicho, la gran mayoría, la mayor parte del mundo cristiano cree o tiene un concepto de pecado que no es el concepto de pecado que tiene la Biblia. Entonces, de ahí proviene la importancia de saber exactamente qué significa pecar, y en base a eso, Dios nos da la salvación a través de su evangelio, que está dado en su palabra. Pero si nosotros tergiversamos el concepto de lo que significa pecar, de qué es el pecado, entonces le vamos a aplicar un evangelio que no es el verdadero, porque ese evangelio distorsionado va a tratar de aplicar una salvación a ese concepto distorsionado de pecado. Y por lo tanto, al final, nosotros podríamos creer que Dios nos va a salvar,
cuando realmente no es así, porque estamos aplicando un concepto que no está en las Sagradas Escrituras. Entonces, la pregunta es, ¿y qué ocurre si es que nosotros conocemos el verdadero evangelio? Y aquí Pablo, en la epístola a los Romanos, nos muestra en el versículo 16 de Romanos 1. El primer resultado va a ser que nosotros no nos vamos a avergonzar de ese evangelio, porque es el evangelio verdadero, aquel que me va a dar la salvación. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, ese verdadero evangelio me va a salvar. ¿De qué me va a salvar? De la muerte eterna. Es poder de Dios, el evangelio, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ese evangelio lo que va a hacer es darnos la salvación. ¿Y qué se necesita para poder lograr la salvación? Se necesita creer. Si yo creo lo que Dios me dice, entonces estoy dando el primer paso para que Dios me otorgue la salvación. Una vez que creo, me arrepiento de mi vida de pecado y empiezo una nueva vida en la cual Dios me da el poder. Aquí está, porque es poder de Dios. O sea, Dios me da el poder y a ti te da el poder para lograr vencer al pecado. Y de esa manera Dios nos salva, nos da la salvación. Y ahora hay otro concepto que está en la Biblia, y ese concepto es de santificar. ¿Qué significa santificar o qué significa ser santo? Y para eso también vamos a ir a la Biblia. Todas las preguntas que hacemos vamos a contestarlas con las Sagradas Escrituras. Génesis 2:3. ¿Cuál es el significado de santificar? Y aquí tenemos un primer concepto. En Génesis 2:3, luego de que Dios había creado este mundo, durante 6 días Dios había llevado su obra creadora. En el 7º día ocurrió lo siguiente. Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó. O sea, lo hizo santo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En realidad, si nosotros seguimos leyendo, vemos que Dios apartó ese 7º día. Y si vamos al original hebreo, y también cuando se habla de santificar en el Nuevo Testamento, vamos al original griego, santificar significa apartar. De los 6 días de la creación, el día 7º, Dios descansó, lo apartó para que cada día 7º, cada día sábado que transcurra semana a semana, el hombre pudiera recordar que Dios es el creador y que Dios nos dio ejemplo reposando en ese día. Entonces, no es que el 4º mandamiento de la ley de Dios viene a partir de que el pueblo de Israel recibió las tablas en el monte Sinaí. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí y Dios le dio las tablas de piedra escritas con su propio dedo, el 4º mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero no es que allí recién Dios da esa orden, sino que desde el mismo momento de la creación, Dios santificó el día sábado y lo separó. Eso significa santificar, significa separar para un propósito especial. En este caso, Dios separó el 7º día para que en este día nosotros podamos recordar que Dios es el creador.
¿Quién es el que santifica? Naturalmente, la respuesta es Dios. Pero también vamos a la Biblia. Éxodo 31:13. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, le está diciendo a Moisés, Dios se dirige a Moisés, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo. O sea, Dios quería que el pueblo de Israel también tuviera presente de que Él es el creador del universo, no solo de la tierra, sino de todo el universo. Y lo puso como señal, dice, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Para qué? Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. O sea, Dios quería que el pueblo de Israel sea un pueblo especial que muestre al mundo que Dios es el creador del universo y que no existe otro Dios. ¿Y por qué eligió a Israel? Porque todos los demás pueblos eran paganos. Y Dios le había hecho una promesa a Abraham. Abraham tuvo su hijo Isaac. Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a sus hijos que fueron a partir de los cuales el pueblo de Israel, porque Jacob, luego Dios le cambió el nombre a Israel, y a partir de ahí es que el pueblo de Israel empieza a crecer y a multiplicarse. Pero todo parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces Dios quería que el pueblo de Israel sea su especial tesoro para que anuncien al mundo que Dios es el creador, que Dios es el Dios verdadero y que no existe otro Dios. Por ese propósito Dios santificó, o sea, separó a Israel. Entonces, el que santifica es Dios, es Jehová. Entonces, hasta aquí ya tenemos la idea de qué significa santificar. Santificar significa separar, apartar. ¿Para qué? Para un propósito especial. En la creación, Dios santificó el día sábado. Después, Dios santificó al pueblo de Israel. ¿Qué más? Luego, Dios ordenó a Moisés que construya el santuario terrenal. Un santuario en el cual sea el centro de la vida de Israel y que permita adorar a Dios y tener presente de que Dios es el Salvador del mundo. Ese Dios, Cristo, iba algún día a venir a este mundo como un cordero. Y el santuario terrenal y todos los ritos que se ofrecían en ese santuario apuntaban al que algún día Cristo iba a morir como un cordero sin culpa y sin mancha. Entonces, al inicio de los servicios del santuario terrenal, cuando recién se inauguró, ¿qué pasó? Y eso lo podemos ver en Éxodo. Dice, ungirás, aquí se refiere, Dios está dirigiéndose a Moisés y le dice, ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. ¿Qué está ordenando Dios aquí? Está ordenando que ese altar se dedique a Dios, o sea, se separa en forma especial para un propósito específico. Ese es el objetivo de santificar el santuario terrenal y en este caso específicamente el altar del holocausto, donde se iban a sacrificar a los becerros, a los corderos y a otros animales que apuntaban a que Cristo iba a morir algún día en el futuro, iba a morir por los pecados de todos los seres humanos. Versículo 11. Asimismo, ungirás la fuente y su base.
y la santificarás. O sea, también la fuente, acordémonos que entrando al santuario, lo primero que se encontraba era el altar del sacrificio. Luego, unos metros más allá, se encontraba la fuente o el lavacro, la fuente de agua. Y esa fuente también iba a ser santificada, o sea, iba a ser separada para un servicio especial. Y luego, en el versículo 13 dice, y harás vestir a Moisés, le está diciendo, que Moisés vista a Aarón, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Entonces aquí, Aarón y sus hijos también iban a ser santificados, es decir, iban a ser separados, para que ellos tuvieran a cargo todas las ceremonias que iban a ofrecerse en el santuario terrenal. Esa iba a ser su labor. Cualquiera no podía hacer esa labor, sino especialmente aquellos que habían sido separados, aquellos que habían sido santificados. Entonces, cuando Dios nos llama a nosotros a ser santos, lo que nos está diciendo es que una vez que ya hemos sido perdonados, Dios quiere separarnos, pero no separarnos en el sentido de que vamos a alejarnos de todas las demás personas, sino separarnos en el sentido de que nuestra vida refleje la imagen de Cristo en esta tierra y que los demás puedan ver que Cristo vive en nosotros. Esa es la santificación a la que Dios nos llama. Dios me dice y Dios te dice a ti, tú eres santo. Una vez que te has arrepentido y has pedido perdón por tus pecados, Dios te considera santo y quiere que continúes siendo santo. No en el sentido, lo vuelvo a repetir porque también este concepto está muy arraigado en el mundo, de que santo muchas veces es una persona que se aparta, que está aislada, está alejada del mundo pecaminoso y de esa manera se considera puro y se considera santo. En la Biblia no existe ese concepto. El concepto de Dios es que podamos vivir una vida que refleje a Cristo. Y eso va a mostrar de que Dios mora con nosotros. Y a esa santificación se refiere a apartarnos, pero en el sentido de que nuestra vida refleje el cambio que hemos tenido respecto a nuestra vida anterior de pecado. Y de esa manera es como, sin mencionar ninguna palabra, nosotros podemos dar el mensaje a otros. Dios nos llama de esa manera para que sin hablar una sola palabra, los demás puedan ver en nuestras vidas que Dios nos ha transformado, Dios nos ha cambiado y ahora Dios vive en nosotros. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo es que Dios nos santifica? En realidad es lo que acabamos de decir, ¿no? El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice lo siguiente: y esto erais algunos. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo está mencionando una serie de pecados. Habla de robo, de adulterio, de maledicencia, habla de hechicería. Y todos esos pecados, Pablo los menciona hasta el versículo 10. Y en el versículo 11 le dice a los corintios, esto erais algunos. Es decir, en vuestra vida anterior, alguna de estas cosas tenías. Pero ahora, ¿qué les dice? Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Simbólicamente está hablando acá el apóstol Pablo. ¿Lavados de qué? Lavados del pecado. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, cuando Cristo nos perdona,
nos justifica, nos considera justos y también nos hace santos, es decir, nos separa. Quiere que nosotros tengamos una vida diferente a esa vida anterior que tuvimos, en la que nosotros, por amor, le obedezcamos a Él y guardemos sus mandamientos. Por eso dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, Cristo mora en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Quien permite esa transformación es el Espíritu Santo. Él cambia nuestras vidas. Yo solo, por mí, no puedo cambiar. No puedo tener el poder para cambiar esa tendencia al mal, sino que es el Espíritu Santo quien me ayuda a lograr vencer al pecado. Por eso, el apóstol Pablo dice que ya hemos sido justificados y ya hemos sido santificados. Es decir, hemos sido apartados. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice acerca de los que hemos sido perdonados? O si tú en tu vida tienes algún pecado y quieres pedir perdón a Dios, ¿qué es lo que Dios te ofrece una vez que has sido perdonado? Y eso lo encontramos en Hechos 26:18. Entonces, aquí hay una historia antes del versículo 18 acerca de Saulo. Saulo fue el nombre del apóstol Pablo antes de convertirse al cristianismo. Él era judío, era fariseo, era perseguidor de los cristianos. Entonces, en el camino a Damasco, él iba a Damasco, de Jerusalén a Damasco, para poder apresar a los cristianos. Tenía una orden legal que le permitía apresar a los cristianos. Pero en el camino, el mismo Cristo se le apareció en el camino. Y el apóstol Pablo cayó al suelo y le preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, directamente Dios se le reveló al apóstol Pablo. En ese momento era Saulo todavía. Y le dice que él iba a ser el apóstol que iba a llevar el mensaje a los no judíos. Y les dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. ¿Quién es ese mí? Es Cristo, que le está hablando directamente a Saulo en aquel momento, para que por la fe que es en mí reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, Cristo le estaba diciendo a Pablo que él iba a ser el mensajero que iba a llevar el evangelio a los que no eran judíos, para que reciban perdón de pecados y para que sean santos. Es decir, para que sean apartados y vivan una vida en la que se muestre que Cristo mora en sus corazones. Eso es lo que Cristo le dijo a Pablo en el camino a Damasco. O sea que Dios no solamente quiere perdonar ese pecado, sino que quiere morar en ti para que puedas tener el poder para vencer al pecado. Eso es lo que finalmente Dios quiere. Dios no solamente quiere, como algunos dicen, yo soy perdonado y con eso suficiente, con eso ya soy salvo. Pero Dios no solamente quiere perdonar tu pecado porque te has arrepentido, sino Dios quiere que tengas una vida victoriosa.
Ese es el verdadero objetivo. No solamente que seamos perdonados. Entonces, es importantísimo entender que tanto la justificación como la santificación son requisitos para la salvación. Y aquí este concepto que acabo de mencionar y que acabo de mostrar es un concepto que en la gran parte del mundo cristiano no se cree. Solamente la mayoría del mundo cristiano, de todas las iglesias que existen, la gran mayoría dice que solamente Cristo nos justifica y eso es suficiente para ser salvos. Pero como ya hemos visto, Dios no solamente quiere perdonarte y que sigas en una vida de pecado, sino que Dios, en el momento que te perdona, te hace santo y quiere que continúes en esa vida de santificación. ¿Para qué? Para que finalmente Dios pueda darte la salvación. Pero no es cierto entonces que una vez que Dios me salva ya soy para siempre salvo. Por todo lo que hemos visto hasta aquí, eso no está en ningún lugar de la Biblia. Dios quiere que sigamos siendo santos. La Biblia en ningún lugar enseña que solamente la justificación salva y que la santificación, pues, algo que en algún momento voy a lograr. Como ya soy salvo, pues en algún momento yo voy a lograr la santificación. Eso no dice el apóstol Pablo y no está en ningún lugar de la Biblia. Lo que Dios quiere es perdonarme, justificarme y santificarme y que viva una vida de santificación. Entonces, en el momento que nosotros somos convertidos, así como Saulo fue convertido en el camino a Damasco, Dios nos declara justos, pero no solamente nos declara justos, sino que también en ese momento ya nos declara santificados. Es decir, Dios ya nos aparta para que vivamos una vida santificada. Entonces, vamos a leer ahora, voy a compartir la pantalla, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿No? Porque entonces, vamos a ver aquí, ya está. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1 y versículo 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea que Dios quiere que abundemos más y más en esa vida santificada. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea que Dios quiere que una vez que nosotros hemos sido justificados y hemos sido santificados, Él quiere que nosotros continuemos siendo santificados. Dios no quiere que, pues, regresemos a nuestra antigua vida de pecado. Esa es la voluntad de Dios. Quiere nuestra santificación. Ahora, ¿cómo crecemos espiritualmente? Porque una vez que nosotros nos hemos entregado a Dios, hemos sido perdonados, pues nuestra vida continúa. Y la pregunta es, espiritualmente, ¿cómo vamos a crecer? Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. O sea que lo que nos está diciendo aquí también el apóstol Pablo es que así como nos miramos en un espejo, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, pues
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, Dios nos da el poder para vencer y nos continúa transformando. ¿Y eso qué significa? Significa que esa naturaleza de pecado que va a continuar hasta el día en que Cristo venga por segunda vez y me dé una nueva naturaleza, esa naturaleza pecaminosa en la que es más fácil hacer el mal que hacer el bien, entonces lo que va a ir pasando en esa transformación es que poco a poco más fácil me va a hacer para mí hacer el bien que hacer el mal. Y esa naturaleza pecaminosa, que también en otros versículos Pablo se refiere como el viejo hombre, entonces ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, cada vez se hace más pequeña. Cada vez se hace más pequeña a medida que Dios me da el poder para vencer al pecado. Entonces, de tal manera de que a través de la experiencia cristiana, es decir, la vida diaria que yo llevo con Dios, va a hacer que esa naturaleza, que va a permanecer ahí hasta que Cristo venga, pues va a estar como dormida, como adormecida, donde ya no es tan fácil para mí pecar, no es tan fácil para mí hacer el mal, más fácil hacer el mal que hacer el bien, sino al revés. Poco a poco esa naturaleza va siendo dominada. A eso le llama Dios la transformación de gloria en gloria. ¿Con qué? Con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Entonces, ahora la pregunta es, si eso es así, ¿qué debemos hacer para continuar creciendo en la vida cristiana? Yo fui perdonado, fui santificado, pero yo quiero vivir una vida de santificación continua, en la cual, con la ayuda del poder de Dios, yo pueda vencer al pecado. No porque yo tenga en mí capacidad para vencer al pecado, sino porque Dios es quien está en mí y Dios hace de que yo pueda lograr la victoria sobre el pecado. Entonces la pregunta es, ¿y mi vida, que va a continuar, va a ser una vida de lucha constante? Sí, pero ¿qué debo hacer para continuar creciendo espiritualmente? Para poder seguir venciendo todos los días. Entonces vamos a ir a la Biblia. Nuevamente voy a compartir la diapositiva y aquí vamos a ver la respuesta en 1 Corintios 15:31. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y naturalmente no se refiere a la muerte física de nuestro cuerpo, sino que se refiere a la muerte espiritual. ¿Y qué significa que cada día muero? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con esta expresión? Lo que quiso decir es que cada día él se consagraba a Dios. Él cada día tenía que estar en comunicación con el Padre Celestial, quien le da la victoria a través del Espíritu Santo. Entonces, ese morir significa estar en relación continua, todos los días, para poder recibir el poder. ¿Qué poder? El poder de vencer al pecado. Y ese fue el secreto que Cristo tuvo para poder vencer al pecado en este mundo. No fue porque Cristo era Dios, no fue por eso que venció al pecado,
sino venció al pecado, porque a pesar de tener la misma naturaleza que tenemos nosotros, Él cada día tenía una comunión con Dios, estaba comunicado con Dios. No solo comunicado, sino vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, cuando Cristo estuvo en el Getsemaní, su naturaleza le decía que no quería morir. Claro, tenía la naturaleza humana y por instinto de conservación nadie desea morir. Claro, a menos que tenga alguna enfermedad depresiva o de esa naturaleza, pero en condiciones normales ningún ser humano desea morir, desea la muerte, quiere ser librado de la muerte, y Cristo quería eso. Cristo no quería morir porque Él sabía que dentro de pocas horas lo iban a juzgar y luego lo iban a llevar a la cruz del Calvario y de esa manera morir por toda la humanidad para que la humanidad sea salva. Su naturaleza le decía que no quería morir. Por eso Cristo ora y le dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, la voluntad de Cristo era diferente a la voluntad de Dios. Si hubieran tenido la naturaleza divina, pues era esa naturaleza concordante con la voluntad de Dios y no hubiera tenido que pedir a Dios que se haga su voluntad, o sea, que no se haga la voluntad de Cristo, sino la voluntad de Dios. Por eso es que Cristo, como tenía una naturaleza humana, tuvo que pedir a Dios que le dé la fuerza para ese poder para vencer, para poder entregar su vida por todos nosotros. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo, cuando dice que por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y ese es el secreto, porque en algún momento el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla y sé que la corona de victoria está guardada para mí en aquel día. O sea, Pablo ya había vivido toda una vida en lucha constante contra el pecado y había alcanzado la victoria. Y él tenía la seguridad de que algún día Cristo, cuando viniera, lo iba a resucitar y lo iba a llevar al cielo. Y esa es la lucha diaria que nosotros debemos de librar. Cada día morir al pecado, como teniendo comunión con Dios. ¿Y qué significa tener comunión con Dios? Pues conocerle más. Y nuevamente la pregunta, ¿y qué significa conocerle más? ¿Cómo conocemos más a Dios? La única forma es a través de su palabra. De esa forma nosotros conocemos más la voluntad de Dios. Y por ese motivo tú y yo estamos aquí estudiando la palabra de Dios, porque queremos conocer más de Dios. Y de esa forma nosotros vamos a tener ese poder para vencer. Y ese es mi deseo y oración en esta mañana, que podamos cada día entregarnos a Dios, cada día podamos aprender más de Él, y eso va a hacer que nuestro corazón esté más receptivo, que cada vez querramos ser más semejantes a Cristo, y cada día tengamos ese poder que Dios nos da para vencer al pecado. De tal manera que esa naturaleza humana, que originalmente para esa naturaleza es más fácil hacer el mal que hacer el bien, entonces poco a poco, con el poder que nos da el Espíritu Santo, podamos dominar a esa naturaleza y que en nuestra vida impere el bien. Para que algún día, cuando Cristo vuelva, te diga, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Y esa es la invitación que Cristo hoy te hace. Para terminar, vamos a elevar una oración para pedir que Dios nos siga acompañando y nos siga dando ese poder que nos da el Espíritu Santo, que no es un poder que una vez que lo pedimos lo vamos a tener eternamente, sino que, como dice el apóstol Pablo, cada día muero, cada día debo de pedir la presencia del Espíritu Santo en mi vida para lograr vencer. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice cada día muero. Cada día tengo que consagrarme a Dios, aprender más de Él para poder vencer. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos profundamente porque tú nos amas, porque enviaste a Cristo para morir por nosotros y pagar esa deuda que nosotros teníamos que pagar. Pero gracias a ese sacrificio que Cristo ofreció en favor de nosotros, tenemos la salvación. Señor, queremos estar cerca de ti, queremos que nos des el poder para vencer al pecado y también que cada día podamos consagrarnos a ti. Cada día podemos dedicar un tiempo temprano en la mañana para poder conocerte más y, Señor, tener ese poder que nos permite vencer al pecado, vencer nuestras inclinaciones, vencer esta naturaleza de pecado que nos incita a hacer el mal. Pero queremos que tú mores en nosotros y nos ayudes a lograr la victoria, que solo con Cristo en nuestros corazones la vamos a obtener. De otra manera va a ser imposible. Por eso, Señor, queremos pedirte que te quedes con nosotros, que te quedes con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestra familia y permitas que el mundo vea en nosotros que tú nos has santificado, tú nos has separado para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, acompáñanos ahora en el resto de este sábado y en esta nueva semana que va a empezar, Señor. Sé tú con nosotros y guía nuestra vida. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hemos llegado al final del estudio de la palabra de Dios y queremos despedirnos, no sin antes decirles que los estudios que estamos llevando a cabo cada sábado a las 11 de la mañana de todos los sábados, hora de Lima, Perú, pues los tenemos disponibles en el canal de YouTube, en el canal Familia Cristiana, y los invitamos a que puedan compartir el link, si ustedes lo desean, puedan suscribirse, activar la campanita, para que automáticamente, cada vez que empieza un programa, puedan recibir esa notificación y ustedes puedan conectarse. Deseo que pasen una feliz semana, que Dios pueda bendecirlos, pueda morar en sus corazones y pueda ayudarnos a vencer. Que Dios los bendiga.